Muy buenas tardes. Siendo las 12:03 del día 25 de abril de 2017, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de abril del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de la comisionada Estudillo Osuna Elba Manuela, del comisionado Cortés Eduardo Francisco Enrique y del comisionado Sandoval López Octavio. Por tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal suficiente para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de abril de 2017 del Pleno de este Instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto. El orden del día consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, declaración e instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. La acta de la primera sesión ordinaria de abril del Pleno del ITIBC celebrada el día 5 de abril de 2017, así como el acta de la segunda sesión extraordinaria del Pleno del ITIBC celebrada el día 7 de abril de 2017. Los asuntos específicos a tratar de esta sesión: con el inciso A es el informe mensual del secretario ejecutivo, el inciso B es la solicitud al honorable pleno por parte del comisionado presidente efecto de asistir al Congreso Nacional rumbo a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los Tribunales Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse en la ciudad de Querétaro los días 27 y 28 de abril de esta anualidad. Con el inciso C es la presentación, en su caso discusión y o aprobación de dictamen de tabla de aplicabilidad de un total de 3 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia. Con el inciso D es el informe trimestral del programa operativo anual del primer trimestre de 2017. Inciso E es la presentación, en su caso discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con números de expedientes siguientes. 1. El REP 19 de 2017 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Baja California, ITIBC. 2. REP 36 2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y 3. REP 44 2017 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado de Baja California, PJBC. Asuntos generales: resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de las sesiones cuanto comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos, o sea, de obvio o urgente resolución. ¿Comisionados? No, te permito. ¿Usted tiene un... No, ninguno. No habiendo asuntos generales que incluir, por favor, secretario ejecutivo. Pase al siguiente punto de orden del día. Sí, con gusto, presidente. Únicamente... Perdón. Someta a votación. Sí, tengo entendido que la coordinación de administración quería incorporar a Francisco Conducto, presidente, el que quedó pendiente del... Ahí está... es de la cuenta pública. Perfecto, sí, gracias. Efectivamente, solicito sea incluido en el orden del día de la presentación, en su caso, discusión y aprobación del avance correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, que incluye el informe financiero, presupuestal e indicadores de gestión. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El comisionado se somete a votación. Nada más tengo una pregunta. Ese asunto lo meteríamos como una modificación del orden del día, pero no como asunto general, ¿no? Que se vaya como un asunto más. No, pues los que asuntos modifica la orden del día, se modifica por... Por eso, pero porque no es como... de obvio y urgente resolución. Pero ese se circuló con los documentos. Sí, Desde hace 5 días. Entonces ese documento, o sea, creo que
para mi opinión, yo creo que sería mejor meterlo como un punto más del orden del día, más que un asunto general. O sea, que no pareciera en asuntos generales desahogados, sino modificar el orden del día. Se puede modificar el orden del día, ¿no? Tengo entendido que no, pero sería cuestión de revisar el reglamento. Únicamente se ¿Podemos puede modificar el orden del incorporar. día o podemos? Es que digo, finalmente, si es un asunto, digo, en mi opinión es un asunto de mucha relevancia, como para mandarlo como un asunto general. Digo, nada más porque tome nota el secretario ejecutivo, si se puede, que mejor sea un orden del día modificado y que sea el punto número. Sí, número. Es el inciso F de los asuntos específicos. Ajá, sería el F. Si no se puede, entonces que se incorpore como asunto general, que ese sea. Sí. ¿Qué opinas, secretario? ¿Se puede ampliar el orden del día? No, sería cuestión de analizarse. Yo creo que ¿Hay un receso para consultar? sí, me permiten un par de minutos. Perfecto. Mucho gusto. Declaramos un receso por 5 minutos. ¿Ya está grabando? A ver. De nueva cuenta, solicita sea incluida en el orden del día la presentación, en su caso, discusión y aprobación del avance correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 en 3 puntos: financiero, presupuestal e indicadores de gestión. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a votación económica el orden del día modificado. Por lo tanto, le solicito, comisionados, que quien esté a favor emita su voto en este momento. Por favor. Si sean 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, de las actas siguientes. Con el número 1 es el acta de la primera sesión ordinaria de abril del Pleno del TIPC, celebrada el día 5 de abril de 2017. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este pleno. Se pregunta a los comisionados si hay algún comentario. No habiendo comentarios, por favor, secretario, somete a votación este punto del orden del día. Con gusto somete a votación económica el acta referida, para que por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Si ya 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. El número 12 es el acta de la segunda sesión extraordinaria del Pleno del TIPC, celebrada el día 7 de abril de 2017. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este pleno. ¿Hay algún comentario, comisionado? No habiendo comentarios, por favor, someta a votación a este punto del orden del día. Comisionado somete a consideración de votación económica el acta referida, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Si 3 votos a favor, aprobaron también esa acta. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. En asuntos específicos a tratar sería el informe mensual del secretario ejecutivo. Adelante, secretario. Muchas gracias. Miembros de este honorable pleno, con su venia me permito rendir el presente informe respecto a las actividades y funciones sustantivas de este instituto a través de sus coordinaciones y así también de las funciones que como secretario ejecutivo desempeño en el desarrollo de las sesiones y ejecución y cumplimiento de los acuerdos emitidos por este cuerpo colegiado. En primer momento, pues, respecto a las sesiones de pleno y los acuerdos de pleno, me permito informar que se llevaron a cabo en lo que fue el mes de marzo y lo que va de abril, un total de 6 sesiones ordinarias, asimismo 2 sesiones extraordinarias. Respecto de los acuerdos tomados por el pleno, precisamente en esas sesiones, tenemos que en el mes de marzo se tomaron 15 acuerdos y en el mes de abril 7, los cuales han estado todos debidamente cumplidos. En relación con los recursos de revisión interpuestos, tenemos que en el mes de marzo, solamente el mes de marzo, se interpusieron 61 recursos de revisión. Asimismo, en lo que va del mes de abril, se han interpuesto 65 recursos de revisión, una cifra récord para lo que va de este año. Ha sido el mes en el que más aún no culmina y
y tengo entendido que, bueno, es que hemos recibido incluso más el día de hoy que esos no están contemplados en este informe. Por tanto, tenemos que actualmente en lo que va del año se interpusieron 191 recursos de revisión, de los cuales 91 han sido resueltos. En cuanto al trámite de recursos de revisión, tenemos que actualmente tenemos 102 recursos de revisión en trámite y ninguno de ellos se encuentra con cierre de instrucción o citación para sentencia. Todos están en desahogo de etapas procesales, aún ya sea el desahogo de pruebas o en la composición de los informes. En cuanto a el desahogo, una de las cuestiones que se nos encomendó a raíz del anterior informe fue que se fuera informando respecto al avance de los cumplimientos de resolución. Tenemos que en cuanto a acuerdos de cumplimiento, en el periodo que se informe se emitieron 4 y acuerdos que consideraron que no cumplían las resoluciones, se han realizado 22 acuerdos en este periodo. ¿En abril no? Marzo y abril. Ahora, en cuanto a las vistas de los órganos internos de control, tenemos que en el mes de abril se ha llevado una vista al órgano interno de control, que es en el Ayuntamiento Municipio de Playas de Rosarito. En cuanto al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, que fue otra de las inquietudes que manifestaron en el informe anterior, tenemos conocimiento que hubo un inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. Con relación al área de verificación, se han realizado verificaciones de manera semanal a los distintos sujetos obligados, teniendo un número total de 4 verificaciones y una que se realizó de manera mensual a todos los sujetos obligados a sus páginas de internet. Asimismo, la misma área de verificación ha llevado a cabo, organizado, asimismo impartido 4 capacitaciones. Aquí quisiera anticipar un poquito que nosotros como sujetos obligados, coordinados también por la coordinación de verificación, ya es mínima la información que falta aún por subir respecto de los distintos formatos, tomando también en cuenta que se están contemplando el término genérico de los 2 años hacia atrás, asimismo actualizados a que es el primer trimestre, al cierre del primer trimestre que acabamos de cerrar. En cuanto a capacitaciones, se llevaron a cabo 23 capacitaciones a sujetos obligados y 1 a la sociedad civil. En cuanto a los eventos, se llevaron 5 eventos por parte del ITAIP y 1 en participación o en coordinación. En cuanto a las acciones de las tecnologías de información en edición de contenido multimedia, aquí también hay que resaltar que en este mes es cuando se está estrenando lo que es la nueva imagen de nuestra página de internet. Se han realizado múltiples acciones en edición de contenido multimedia, en actualizaciones del pod, siendo el más número de acciones, precisamente la que es la de atención a usuarios. En lo que va del año llevamos 111 acciones en este sentido, pero en el periodo únicamente en el periodo que se informa, se llevaron a cabo 56 atenciones a sujetos, a usuarios. Por mi parte sería todo en cuanto al informe del secretario ejecutivo. Quedo a sus órdenes. Gracias. ¿Algunos comentarios, comisionados? Adelante. Comentaba que tenemos de los 191 recursos de revisión, pues supongo que son los recibidos de enero a la fecha. Así es. ¿Correcto? Hemos resuelto 91 también de enero a la fecha. Comentaba que tenían 102 en trámite. La diferencia de esos recursos de revisión de los adicionales que tenemos en trámite, ¿son del año pasado o cuál? No, eran de la ley anterior. De la ley anterior. Entonces eran 2 de la ley anterior. El caso de lo que nos informa de los asuntos que están
de los cumplimientos. Dijo que tenemos únicamente 4 cumplimientos, pero en abril, o sea, en marzo-abril, las resoluciones. Que se dirían por cumplidas, sí, Ajá. de marzo a 22 acuerdos de no cumplir. de no cumplir, de incumplimientos. Entonces, pero tenemos ¿cuántos cumplimientos de enero a abril? Lo que pasa es que esta estadística se empezó a generar a partir de la sesión anterior, pero como usted puede averiguar. Sí, sería, yo considero, comisionado presidente, que sería conveniente, porque aquí finalmente si informamos que solo estamos informando el total de recursos, sabemos que tenemos 191, que hemos resuelto 91, que tenemos 100 en trámite, pero cuando hablamos de 4 cumplimientos, pues se nos va muy dispareja la estadística. Entonces considero importante tener la estadística de los cumplimientos, que no creo que sean tanto. Digo, porque no obstante que no se ha estado dando cuenta de los cumplimientos en las sesiones de pleno, creo que no traemos un nivel tan alto de cumplimientos a las resoluciones y es importante llevar, o sea, tener nosotros conocimiento de cómo vamos. A lo mejor cada uno de nosotros lo sabe en lo particular, pero para informar. Del total de las vistas, se dio inicio un procedimiento administrativo. ¿Cuánto es el total de vistas que tenemos de enero a la fecha? De enero a la fecha, en cuanto a vistas... ¿O en el periodo cuántos fueron? Son 8. En el periodo es Una que inició procedimiento administrativo. Y una que inició procedimiento administrativo. Que Okay. nos informaron que, recordemos que estas estadísticas, bueno, aquí sí tengo también los que fue en enero y en febrero. En enero y en febrero no nos avisaron de ninguno. No tuvimos ningún procedimiento. 001 en marzo y en abril. 8 totales. Pero en cuanto a las vistas, ha sido 8. De 8 acciones distintas. Yo creo que el tema de los recursos de revisión habría que analizar, que yo estoy revisando algunos asuntos. Creo que probablemente tenemos más recursos de revisión por el tema de que la unidad de transparencia del Ejecutivo todavía está registrando con un número distinto las solicitudes de acceso. Es decir, presentas una solicitud por la plataforma, pero ellos al momento de registrarlo le dan trámite con un número distinto. Esto genera mucha confusión. A mí me han externado muchas personas sus dudas. Entonces ellos, al momento de que entran a la plataforma, o no sube la unidad de transparencia la respuesta a la plataforma, la sube a su sistema. ¿Correcto? Entonces el usuario está verificando la plataforma para ver la respuesta. Y resulta que el usuario probablemente ya recibió un correo electrónico en donde le dijeron consulta tu respuesta en el sistema de solicitud. Al momento de que ellos se meten a la plataforma y no ven la respuesta, mandan el recurso de revisión. Porque la plataforma les va a permitir enviar recurso de revisión al no identificar una respuesta y les da la opción de enviar queja. Están enviando el recurso de revisión al instituto, el instituto está cargando recursos de revisión por un número de folio que probablemente fue respondido a través de un sistema distinto, porque el problema fundamental es que no solamente están respondiendo por un sistema distinto, no están enviándole vía correo electrónico la respuesta, sino la están subiendo a su plataforma. Yo tengo, en mi opinión, creo que eso es algo que tiene que atender el Ejecutivo. El Ejecutivo no ha querido dejar de usar su sistema, como la mayoría de nosotros, a una medida de precaución, pero en mi opinión creo que no debería de ser omiso en estar subiendo la respuesta también en la plataforma. Estoy casi segura que si nosotros empezamos a rastrear la cantidad de recursos que están duplicados por las solicitudes de acceso, nos vamos a dar cuenta de que es ahí donde tenemos el principal problema. O sea, aquí yo ahorita me está respondiendo en 3 asuntos así nada más a la vista, la unidad el Ejecutivo está respondiendo cualquier dependencia, no hablemos de una en particular. Cualquiera que esté cargada de ese sistema me está respondiendo, yo sí di contestación, pero di contestación a esta otra solicitud, que es la misma pregunta, a través de mi sistema, y aquí te adjunto una documental para acreditar. Creo que esto está afectando el derecho a acceso a la información de las personas, porque finalmente tuvo que transcurrir todo ese tiempo hasta que la gente llegue con nosotros, porque vía contestación nosotros le damos vista con una respuesta que él debió haber tenido acceso en su término de 10 días. Por lo que yo considero que el órgano garante sí tendría que tomar medidas, porque también nosotros no nos podemos convertir en la oficina receptora de respuestas de los recursos de revisión, porque finalmente le tengamos por sobreseído el asunto, toda vez que sí de cumplimiento de la respuesta durante el procedimiento de recurso, pero no está dando respuesta en los términos que marca la ley, por lo menos no por la vía y el medio que la persona solicitó. Entonces esa sería la observación.
Entiendo la problemática, comisionada, lo que no entiendo es la solución. Entonces quisiera saber qué propone como solución. Yo propondría como solución que primero el órgano garante diera un posicionamiento claro al Ejecutivo que no puede seguir usando ese sistema de solicitudes, porque ellos se comprometieron a hacer un vínculo, eso es lo que comentaron al menos conmigo en lo personal, de tal manera de que todas sus solicitudes se vincularan a su sistema, las solicitudes que iban por plataforma. En conclusión, no lo han hecho. Nosotros sí tendríamos que velar por el hecho de que la certidumbre de las personas que presentan solicitudes. Creo que nosotros tendríamos que decirle claramente al Ejecutivo que no puede seguir utilizando su sistema y generando dobles folios de solicitudes de acceso, porque esto está derivando en que no están respondiendo a las solicitudes en los términos de ley y las están respondiendo a través de un recurso de revisión. Entonces, nosotros hemos sería en primer lugar una especie de opinión nuestra. Claro, por supuesto, sentarnos con ellos. Porque no podemos apercibirlo de nada. No, pero sí podemos sentarnos con ellos y decirles, esta es la problemática que se está presentando, qué podemos hacer en conjunto, porque finalmente sí es responsabilidad de este órgano garante advertir si está resultando demasiado confuso, complicado, la manera en que ellos están tramitando. Es un tema de mucha complejidad tecnológica, ¿no? Tú presentas una solicitud por un medio, te llega un folio, tú tendrías que contestarlo por ese medio. No puedes contestarlo por otro medio distinto. Buscaremos un acercamiento con el Ejecutivo para expresar nuestra posición a efecto de que tomen las medidas que consideren pertinentes para resolver este problema. ¿Te parece bien? Sí, gracias. ¿Algún comentario? Una pregunta. Digo, estoy de acuerdo con la posición, nada más habría que sacar los casos, ¿no? Para hacer los planteamientos. Sí. No, pero además tengo una... Casos concretos, ¿no? Sí, los casos concretos. Pero yo tengo una pregunta para el secretario en relación con el informe. Finalmente, con estas tablas de aplicabilidad que vamos a aprobar en el siguiente punto, ¿cuántos sujetos obligados tenemos que no se han acercado? ¿Cuántos quedaron finalmente? Pues la semana que viene ya estamos en el vencimiento del plan. Sí, honestamente no tengo ahorita ese número preciso. La coordinación de verificación, si me permite, me puedo apoyar. Cuando hagas la... ¿Cuántos faltan? 19. Faltan 19 que no han dado nada. Que no he remitido. Son 19 sujetos obligados de los 152. Dos. Y la otra es una pregunta que también te comentaba en la semana. La ampliación del plazo para hacer el padrón de sujetos de entidades que reciben recursos públicos que debe haber hecho entre el año de marzo, ¿sí se mandó? ¿Sí está cosa de acuerdo para mandarlo el 6 de junio o no? Actualmente tuvimos un acercamiento con el Instituto Nacional, no nos han dado respuesta, tenemos entendido que no nos han notificado esa ampliación. Nosotros sabemos por lo que está publicando en el Diario Oficial de la Federación que ellos sí se autoprorrogaron, por decir de cierta manera eso de manera indefinida, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En nuestro caso pues no han sido, y incluso aquellos oficios que aquí se giraron por parte del instituto no han sido contestados, en los cuales se nos ha informado. Recordemos también que incluso antes del 31 de marzo nosotros se subió a pleno, pues efectivamente que no estábamos en aptitud de dictaminar y de cumplir con ese plazo, toda vez que no nos habían dado respuesta, ¿no? A pesar de las gestiones y de los compromisos, incluso a los mismos sujetos obligados. ¿Quiénes faltan por dar respuesta? Todos. Falta Ejecutivo y 3 ayuntamientos. 3 ayuntamientos y el Pues con todos. Prácticamente, sí. Únicamente Ya tenemos los dos cumplidos. ¿Cuáles son los dos Tenemos cumplidos? ya Ensenada y Rosarito. Ensenada y Rosarito ya cumplieron. Y los órganos autónomos, los tribunales, la UABC, todos los órganos Pero ellos básicamente la respuesta no tenemos. Así es. El problema es que seguimos teniendo el 100% de... Sí, Mexicali, Tijuana y Tecate y el Ejecutivo. ¿Cuánto? Gracias. Yo tengo un comentario también, secretario. Estamos, los 91 recursos de revisión que hemos resuelto en el año, hemos estado respetando el plazo promedio que hemos resuelto los estudios. De manera general, sí. De manera, o sea, englobado, en una estadística global, sí. Muchas gracias. No hay mayores comentarios, secretario ejecutivo. Pasa al siguiente punto del día. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la solicitud
al H Pleno por parte del comisionado presidente a efecto de asistir al Congreso Nacional rumbo a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los Tribunales Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse en la ciudad de Querétaro los días 27 y 28 de abril de esta año. Gracias, secretario. Someto a la consideración de este pleno la aprobación de la solicitud del H Pleno por parte del comisionado presidente a efecto de asistir al Congreso Nacional rumbo a implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los Tribunales de Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse en la ciudad de Querétaro los días 27 y 28 de abril. ¿Comisionado tiene algún comentario? ¿Comentario? Secretario, por favor, someta a votación este punto por orden del día. Claro que sí, presidente. Someta a votación económica la aprobación de este punto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Necesitan 3 votos a favor para aprobar el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del dictamen de tablas de aplicabilidad en total de 3 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la ley local. ¿Se va a exponer el coordinador? Sí, Se le cede el uso de la voz al coordinador de verificación, Cristian Aguayo. Comisionados, buenas tardes. A continuación, les presento el dictamen de tabla de aplicabilidad de un total de 3 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia para el Estado de California. Los sujetos obligados que cuentan con dictamen de tabla de aplicabilidad son los siguientes: del sector partidos políticos, el Partido Nueva Alianza; del sector sindicatos, número 1, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California; y número 2, Sindicato de Profesores, Superación Universitaria de la UABC. Para realizar lo anterior, me permito considerarse el siguiente informe. La coordinación a mi cargo entabló comunicación con cada una de las unidades de transparencia de los 3 sujetos obligados previamente mencionados, requiriendo vía oficio o vía correo la entrega de la tabla de aplicabilidad. Una vez remitida, se realizó el dictamen de tabla de aplicabilidad, indicando que con el presente partido político Nueva Alianza se tienen un total de 4 partidos políticos que cuentan con su dictamen. Asimismo, se informa que el día de ayer se recibió una tabla más, siendo del Partido Revolución Democrática, quedando 5 tablas pendientes de los 10 partidos políticos en total que tenemos en nuestro padrón, ya que para la siguiente sesión de pleno se presentará la citada tabla del PRD. Quedan pendientes los siguientes partidos políticos: Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Partido de Acción Nacional. Se informa asimismo que de estos 5 ya se entabló comunicación con Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PT. De estos 5, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido de Trabajo nos comentaron que van a remitir la tabla de aplicabilidad en la brevedad, esperando contar con estas 3 tablas para la siguiente, quedando pendiente la comunicación oficial por parte del Partido Revolucionario Institucional y por parte del Partido Acción Nacional. Asimismo, le informo que por primera vez esta coordinación presenta 2 dictámenes de tablas de aplicabilidad de sujetos obligados del sector sindicatos, siendo los ya mencionados. Lo anterior derivado de la capacitación que se tuvo hace 2 semanas por parte del INAI, a través de la cual se entabló comunicación con estos 2 sindicatos y los cuales remitieron la tabla de aplicabilidad y se pudo remitir el dictamen que hoy se presenta. Independientemente de esto, les señalo que este órgano garante ya tiene en nuestro portal de transparencia 129 tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes ya aprobadas por este pleno. Asimismo, le informo que con estas 3 se tendrían un total de 132 dictámenes, los cuales van a ser estas 3 pendientes, notificadas y subidas a nuestro padrón, quedando un total de 20 tablas por dictaminar. De estas 20 tablas, como les mencioné previamente, se tiene ya dictaminada, simplemente por espera, la tabla del Partido Revolución Democrática, lo cual nos daría un total de 19 tablas pendientes por dictaminar, siendo del sector partidos políticos un total de 5 tablas,
mientras que del sector sindicatos un total de 14 tablas, ya que actualmente se cuentan con 2 tablas del total de 16, haciendo la salvedad que en el sector partidos políticos esperamos contar con la buena comunicación que hemos tenido con cada una de las unidades de transparencia. Se espera contar con el total del dictamen de las tablas de aplicabilidad. Agradeciendo la atención brindada a este informe, queda a su consideración esta información, comisionados. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Someto a la consideración de este pleno la aprobación del dictamen de tablas de aplicabilidad de un total de 3 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidos en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Comisionado, ¿algún comentario? Nada más tendría una pregunta. Adelante. En el caso de los, ahorita hablabas que tenías comunicación ya con las unidades de transparencia. Ya tenemos nosotros reportadas unidades de transparencia y comités de transparencia de los nuevos sujetos obligados, de los partidos políticos y de los sindicatos. Unidades y comités. Ya los tenemos nosotros, ellos ya nos reportaron quiénes son sus unidades y sus comités. Si me permite, presidente, Adelante. gracias. Desde la información de unidades de transparencia, sí los tenemos plenamente identificados. A las 10 unidades de transparencia de los 10 sujetos obligados, tenemos ya identificado el enlace, la unidad de transparencia, por lo cual estamos en comunicación y tenemos el contacto esperando las 5 tablas de aplicabilidad pendientes. Mientras que del dato de comités de transparencia, tendría que nomás consultarlo en el padrón que tenemos, pero tengo entendido que tenemos 2 o 3 de los 10 partidos políticos que ya tienen comités. Son 2 o 3 nomás. Sí faltaría la confirmación de ese dato para ¿Y de los sindicatos no tenemos? De los sindicatos, sí, de los sindicatos de ese sector, efectivamente, que no tenemos identificados de unidad de transparencia. En el padrón actual tenemos actualmente 16 sindicatos, de los cuales aproximadamente la mitad ya tenemos contacto, ya tenemos unidad, de la otra mitad no hemos tenido comunicación oficial por parte de los sindicatos. Gracias. Nada. Comisionado. No, ninguna. Yo tengo un comentario, nada más. Quisiera, los partidos estatales ya tienen todos sus tablas de aplicabilidad. De los partidos estatales tenemos 4 tablas ya plenamente dictaminadas, en este caso por ustedes, bueno, y tenemos una ya dictaminada que se va a subir del Partido de Revolución Democrática. Quedan 5 pendientes: Morena, Movimiento Ciudadano. No, pero me Se refiero refiere a a los los estatales. estatales. Los que solamente tienen registro estatal. Ah, ok. De los Creo que ya. estatales, ya, exactamente, sí, quedan pendientes. Faltan PRI, PAN, y que ellos son los... Faltan los nacionales. Faltan los nacionales, efectivamente. Así es, presidente. Gracias. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, por favor, con esta votación, según el orden del día. Comisionado, se somete a votación nominal la aprobación de las tablas de aplicabilidad expresas. Javier Sandoval, a favor. Él estudia por... Francisco Pulso, por favor. Teniendo en cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. Siguiente punto del orden del día. Es el informe trimestral del POA del primer trimestre del 2017. Su disposición a quien le corresponde, Contralor. Cedo el uso al Contralor Martín Domínguez, que responde este punto. Muchas gracias por su venida. Me reporta que ya previamente les hicimos llegar del primer trimestre del año 2017. Hemos estado observando por ahí que seguimos con algunos porcentajes altos en el nivel de cumplimiento. Me he juntado con algunas áreas de las cuales definitivamente algunas acciones están mal o previamente se valorizaron de una manera diferente porque no esperaban todo este flujo de personas al final del cumplimiento en cuestión de capacitación, en cuestión de consultas, en cuestión incluso
de más interés en en solicitar recursos, etcétera. Entonces se han disparado algunas cifras en esta cuestión y que hay que valorizarlas muy bien, sobre todo el próximo trimestre. El próximo trimestre ya se va a vencer el plazo, por ejemplo, de alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia. Seguramente las consultas o las capacitaciones van a bajar en nivel de interés por parte de los sujetos obligados, entonces hay que valorizarlas mejor para que los POAS no estén saliendo con un nivel de cumplimiento o muy elevado o muy bajo, ¿no? Esa es una sugerencia que hemos hecho con algunas de las áreas, sobre todo con verificación, con capacitación, que son las áreas que ahorita prácticamente están con una sobrecarga de trabajo por parte de los sujetos obligados, sobre todo incluso también en consulta, ¿no? Que son las que si verificación hubiera tenido, por ejemplo, ahí una línea de consulta, estuviera plenamente saturada, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado observando en este trimestre. En total, de las metas de actividades se tenían planeadas 323, se realizaron 473, o sea, tenemos un nivel de cumplimiento arriba del 100%, en un 146%. Eso debemos de ajustarlo, porque definitivamente hay algunas actividades que sí se han estado sobrepasando. Yo lo comentaba con capacitación, me decía, nosotros teníamos planeado al año hacer en este trimestre 10 publicaciones, 10 boletines, y hicimos 22. ¿Por qué? Porque están, no propiamente nada más son los boletines que se mandan a la prensa, sino también hay otros boletines que se publican también por medios que nos salen más baratos, como son las redes sociales, como son algunas publicaciones también que se hacen en nuestro propio portal, y eso pues de alguna manera también son boletines que están emitiendo. Entonces hay que valorizar cuántos podemos hacer. Nuestra capacidad creo que no la hemos estado midiendo de una manera adecuada, ¿no? Pero sí, definitivamente que el trabajo se está haciendo, se está efectuando. El Pleno también tiene por ahí algunas actividades que definitivamente no se tenían estipuladas y sin embargo se han estado realizando, ¿no? Me fijé que en las reuniones interinstitucionales se llevaron, se tenían programadas 2, bueno, se llevaron 3. Una reunión con los alcaldes, por ejemplo, que tuvo el comisionado presidente con el alcalde de Ensenada. Otra reunión también que tuvo la comisionada propietaria Estudillo con servidores públicos parlamentarios del gobierno del estado, y una más que tuvo la misma comisionada con gente de la sindicatura de Tijuana. Por ejemplo, esas reuniones interinstitucionales se habían programado solamente 2, se tuvieron ahí 3. Son algunas acciones que se han estado llevando, sobre todo para tener acercamiento con estos sujetos obligados que de alguna manera pues, son nuevos, o con la transición de gobierno ahorita hay muchas dudas respecto a cómo llevar las unidades de transparencia, cómo llevar todas estas cuestiones, sobre todo de la nueva ley. Coordinación y verificación, pues ahí las reuniones de trabajo con servidores públicos adscritos a las unidades de transparencia, pues el plan de cada día es un parámetro que se ha estado disparatando. Es precisamente el que he comentado, que se han tenido bastantes reuniones, sobre todo ahorita por ya la fecha de vencimiento de alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia. Y en otros renglones, pues sobre todo en el renglón de la coordinación jurídica, ahí definitivamente ha habido han rebasado las metas que se han propuesto precisamente para batir rezago, y hemos visto ahí algunos resultados incluso positivos en el tiempo de respuesta, ¿no? Cómo han estado funcionando. En el programa 3, que es prácticamente el de administración de los recursos financieros, materiales y humanos, ahí tenemos en lo que responde a este órgano interno de control,
ahí nos habíamos propuesto emitir 3 normas técnicas en este trimestre, cumplimos solamente con 2, de hecho una de ellas ya funcionó, que es la que tuvimos ahora en el mes de marzo con respecto a los exámenes antidoping. Esa norma ya se llevó a cabo, ahorita está funcionando la número 1, que ya viene el tiempo para presentar las declaraciones patrimoniales. De hecho la próxima semana estarán recibiendo por ahí los formatos de modificación de situación patrimonial, ya de acuerdo a la nueva norma. Y una norma por ahí la traemos todavía pendiente, que es una que hemos estado trabajando ahí bastante, una norma muy amplia con respecto a la cuestión del presupuesto. Y pues no teníamos programado, nunca tenemos programado los órganos internos de control por ahí, las investigaciones o las averiguaciones. En este caso no teníamos programado, tuvimos una durante este trimestre. Y aparte de eso, pues bueno, también tuvimos por ahí de la reunión que tenemos programada nada más para el CEP, se realizaron 2 reuniones precisamente para dividir la gente del Valle de Mexicali con la gente de la costa y que hubiera mayor asistencia. En la del Valle de Mexicali pues nos acompañó el comisionado Sandoval y en la de la zona costa nos acompañó la licenciada Estudillo para cuestiones de capacitación a sujetos obligados que pertenecen al CEP. Esas son las reuniones que tenemos a cabo. Creo que en lo general el instituto está trabajando cumpliendo con el 100%, más del 100% de las metas y bueno, de alguna manera el presupuesto sigue siendo el mismo, el personal, sobre todo en áreas como verificación, pues es solamente 3 personas que han estado trabajando ahí, que se han estado dividiendo como en 20, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el trabajo que definitivamente se ha venido en una situación exponencial, ¿verdad? Es cuanto 100%. ¿Todo? Sí. Gracias, Contralor. Comisionado, si tiene comentarios, por favor. En instante les recuerdo que tiene el uso de la hasta por un tiempo más, como comisionado. No, No habiendo comentarios, por favor, secretario, pase al siguiente punto del día. Gracias, gracias. Contralor. El siguiente punto sería la votación del mismo informe del programa operativo anual. La comisión somete a su aprobación nominal la aprobación del punto expuesto por el titular del orden interno del informe. Pues tuyo. Francisco Rivera. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, aprobado el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión y ejecutados con los números de expedientes siguientes. En el primer momento sería el REP 19-2017 interpuesto contra el Instituto de Transparencia y Información Pública del Estado de California, de la ponencia de la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, se lo voy a la comisionada Tudillo para que tenga tiempo para su información. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión REP 19 del 2017 interpuesto en contra de este propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. A través de la solicitud de acceso a la información se requirió el catálogo de disposición y guía de archivo documental vigente. El sujeto obligado al emitir su respuesta informó que se encontraba preparando los trabajos para el establecimiento de su sistema institucional de archivos, a través del cual se atenderá, entre otras cosas, la elaboración de dicho catálogo y guía de archivo documental correspondiente, de conformidad con los lineamientos para la organización y conservación de los archivos. El solicitante, conforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión con motivo de declaración de inexistencia de la información. En este tenor, el sujeto obligado a dar contestación al recurso, si bien reiteró que no existe en sentido estricto un catálogo de disposición y guía de archivo documental y que cada una de las áreas del instituto cuenta con un archivo de trámite acorde a la normatividad interior de este. Además, destacó que actualmente está pendiente la promulgación de la Ley General de Archivos, de ahí la falta de disposición legal que establezca las directrices a observar por parte de los sujetos obligados
De igual forma, adujo que de conformidad con la periodicidad establecida en el artículo primero de los transitorio de los lineamientos para la organización y conservación de los archivos emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la obligación impuesta a los sujetos obligados para implementar los instrumentos de control y consulta archivísticos aún no fenece. Con base en las anteriores premisas, debe señalarse que la disposición segunda y el transitorio quinto de los citados lineamientos son de observancia obligatoria y de aplicación general para los sujetos obligados. Bajo este contexto, la disposición cuarta de los citados lineamientos define el catálogo de disposición documental como el registro general y sistemático que establecen los valores documentales, vigencia documental, plazos de conservación y disposición documental. Y la guía de archivo documental es como el esquema que contiene la disposición general de la documentación contenida en las series documentales, de conformidad con el cuadro general de clasificación archivística, para después clasificar como instrumentos de consulta los inventarios generales, de transferencia o baja documental, así como las guías de fondos y catálogos documentales. En las referidas condiciones se tiene que tanto el catálogo de disposición como la guía de archivo documental se conciben como instrumentos de consulta. Siguiendo con el análisis de los lineamientos invocados por el recurrente, en esto se prevé que los sujetos obligados que no cuenten con los instrumentos de control y consulta archivísticos deberán elaborarlos a más tardar a los 12 meses posteriores en la entrada en vigor de los multicitados lineamientos. Dicho esto, el plazo para que los sujetos obligados elaboren los instrumentos de consulta archivística inició a partir de su entrada en vigor, esto es el 5 de mayo del 2016 y durará 12 meses posteriores. Por tanto, al haber sido formulada la solicitud de acceso a la información el día 13 de enero del 2017, el sujeto obligado aún se encontraba dentro del término legal conferido para elaboración de su catálogo de disposición y su guía de archivo documental solicitados por particular, en virtud de lo cual, al no hacerle exigible a ese instituto tal obligación, el Comité de Transparencia no se encontraba en posibilidad de confirmar, modificar o revocar propiamente una declaración de inexistencia por parte de la encargada de la respuesta a la solicitud. En consecuencia, se tiene que la respuesta otorgada por el sujeto obligado atendió los extremos de la solicitud de información sin que exista argumento lógico jurídico por parte del recurrente que acredite desacierto alguno respecto a los términos de la respuesta, por lo que al no existir violación que reparar, se estima que debe ser confirmada, por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es confirmar la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario? Este tema lo abordamos la sesión pasada respecto a otro sujeto obligado. Es importante que se está haciendo de nuevo el análisis de que, si bien todavía no se tiene una ley general de archivos, mucho menos una ley estatal actualizada, sin embargo, por los lineamientos van a entrar en vigor el día 5 de mayo, lo cual nos representa a nosotros como órgano garante, no solamente como sujeto obligado, otro reto importante porque por la imposibilidad que seguramente jurídica y material que tendrán los mismos sujetos obligados de dar cumplimiento a este lineamiento. Es cuatro. Gracias. No hay mayores comentarios que le da, por favor, secretario, somete a votación el proyecto de resolución. Señor presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Darío Sandoval, a favor. Trujillo, a favor. Francisco Pujol, a favor. Doy cuenta, señor presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por pasar al siguiente punto del orden del día. Como presidente, punto del orden del día, la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 36-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Por la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. En efecto, el recurso de revisión red diagonal 36-036-2017, el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional. La parte recurrente solicita copia certificada total de militantes del Partido Revolucionario Institucional en Baja California que se encuentran debidamente registrados como tal y como lo mandata el artículo 55 de los estatutos en el registro partidario de ese instituto político. El sujeto obligado otorga respuesta
dirigiendo la parte recurrente a la dirección electrónica pri.org.mx, diagonal Somos PRI, diagonal México PRI, diagonal PRI en tu estado.aspx, aseverando que dicha información es de interés público y puede ser vista, revisada o bajada de internet por cualquier ciudadano militante o no, con interés en la información, agregando que deviene de innecesario otorgar de manera material la información solicitada, añadiendo que conforme a los lineamientos e instrucciones emitidos por el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos en general y en particular su institución se encuentra en proceso de validación del padrón priista por instrucciones precisas del Comité Ejecutivo Nacional, manifestando que cualquier información general de todo padrón de afiliados que se pida carecería de validez. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión aduciendo como agravio la entrega de información incompleta. En la contestación, el sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación al presente recurso de revisión, no obstante haber sido debidamente notificado en los términos establecidos por la ley de la materia. Entrando al estudio y visto los extremos que conforman la litis, primeramente partiremos de la idea que el derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado en el artículo 6º de nuestra Carta Magna, al establecer el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública. Asimismo, el artículo 26 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California señala que toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos y que los mismos están obligados a publicar en su página electrónica la información que generen y o proporcionen al Instituto Estatal Electoral, partiendo de la premisa que toda información deberá ser pública y solo habrá excepción en los términos de la ley de la materia, encuadrando el sujeto obligado en el supuesto normativo de otorgar a la parte recurrente toda información que genere, posea y o administre. Bajo esta tesitura, el sujeto obligado, al emitir la respuesta al entonces solicitante, se limitó a direccionarlo al portal institucional del Partido Revolucionario Institucional mencionado anteriormente, con la finalidad de poner a su disposición la información del padrón de militantes del Estado de Baja California. Esto es, el sujeto obligado fue omiso en detallar a la parte recurrente de una forma clara, accesible y precisa los pasos a seguir para llegar al encuentro de la información solicitada de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, tal y como se corroboró por este órgano garante mediante el ingreso al hipervínculo aludido. En razón de lo anterior, resulta parcialmente fundado lo manifestado como agravio por la parte recurrente al afirmar que no aparece ningún link donde pueda bajar el padrón de militantes, caso contrario a lo que esgrime en su respuesta el sujeto obligado al aseverar que dicha información puede ser vista, revisada o bajada de internet por cualquier ciudadano. Ahora bien, no obstante lo vago de la instrucción proporcionada por el ente en torno a localizar el padrón de militantes, de auto se advierte que el particular accedió al portal institucional para después ingresar a la pestaña denominada Nuestro Partido,
subingresando a la ventana de personas en el apartado de miembros afiliados, donde se tuvo a la vista el campo de consulta de afiliados con la subbúsqueda segregada por estados. Siendo con este ejercicio, el particular seleccionó en el campo respectivo el estado de Baja California, arrojando como resultado los siguientes municipios: Aguascalientes, seguido por Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Lo anterior denota un claro error al considerar como municipio integrante de esta entidad a la entidad federativa Aguascalientes, lo que se traduce en una falta de certeza y veracidad en la información puesta a disposición del recurrente. En relación a lo anterior, este órgano garante arriba a la conclusión de que si bien el sujeto obligado proporcionó respuesta que guarda relación con la materia de la solicitud, la misma resultó imprecisa, inaccesible, incompleta y obscura, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En ese tenor de ideas, tenemos que la información a la cual fue dirigida la parte recurrente carece de congruencia, lo que empaña su veracidad, puesto que el hecho de considerar un municipio ajeno al Estado de Baja California cambiaría considerablemente la cuantía y contenido del padrón de militantes del sujeto obligado, y si bien tal error puede deberse a cuestiones de forma y no de fondo, tal suposición generaría incertidumbre en el particular. No obstante lo esgrimido, es menester del sujeto obligado otorgar a la parte recurrente la información solicitada en copia certificada, independientemente que la información solicitada obre como datos abiertos por ser obligatoria de mostrarse en el portal del sujeto obligado, toda vez que la modalidad de entrega solicitada por la parte recurrente debe prevalecer, aunado que por su propia naturaleza de certificación es distinta a la del acceso por el portal, conforme a lo dispuesto por el numeral 122 de la Ley de la Materia. No se deja de soslayar lo apuntado por el sujeto obligado cuando menciona que se encuentra en proceso de validación del padrón priista, por instrucciones precisas del Comité Ejecutivo Nacional, conforme a los lineamientos e instrucciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, dicha postura no le exime de otorgar la información solicitada, toda vez que es su obligación tener actualizado el padrón de militantes según lo dispuesto por el artículo 76, fracción primera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo siguiente: los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil, creadas por los ciudadanos que pretendan postular a su candidatura independiente según corresponda, deben poner a disposición del público y actualizar la siguiente información. Inciso primero: el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá exclusivamente apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia. Así pues, la información puesta a disposición del recurrente mediante la respuesta otorgada deviene incompleta, imprecisa y no atiende a los extremos de lo que le fue solicitado, transgrediéndose con ello el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Sentido de la resolución propuesto a este pleno: este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente, previo el pago de derecho respectivo, de existir copia certificada del total de militantes del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, o en su defecto, para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. Es cuando. Gracias, comisionado. Comisionado, ¿algún comentario? No,
No habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación el proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Esta vez en todas las cosas. El estudio a favor. Francisco Pozo. Cuenta con el señor presidente que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión REP 44-2017 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado de Baja California de la ponencia del señor presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión se identifica con REP diagonal 44 diagonal 2017. El sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado. A través de la solicitud de acceso a la información pública se requirió lo siguiente: 1. El número de sentencias penales condenatorias emitidas en juicio oral en la ciudad de Mexicali, Baja California, dentro de las causas penales entre las fechas del 11 de agosto de 2010 al 30 de diciembre de 2016, el cual solicita que contenga los siguientes datos: A. El delito que se trate. B. El nombre de los jueces que hayan emitido la sentencia, en caso de tratarse del tribunal conformado por 3 jueces, o el nombre del juez que haya emitido la sentencia en caso de que solo haya sido un juez en el juicio oral correspondiente. C. El nombre del abogado defensor del acusado y o acusados dentro de cada sentencia condenatoria emitida. 2. El número de sentencias absolutorias emitidas en juicio oral en la ciudad de Mexicali, Baja California, entre las causas penales entre fechas del 11 de agosto de 2010 al 30 de diciembre de 2016, el cual solicito que contenga los siguientes datos: A. El delito de que se trate. B. El nombre de los jueces que hayan emitido la sentencia, en caso de tratarse del tribunal conformado por 3 jueces, o el nombre del juez que haya emitido la sentencia, en caso de que solo haya sido un juez en el juicio oral correspondiente. Y C. El nombre de abogado defensor del acusado y o acusados dentro de cada sentencia condenatoria emitida. La respuesta a la solicitud del sujeto obligado al emitir su respuesta procedió a la entrega de la información sin proporcionar los nombres de los abogados defensores intervenientes en los juicios solicitados. La interposición del recurso, el solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información incompleta. La contestación del sujeto obligado, al emitir su contestación, proporcionó un listado únicamente con los nombres de los defensores públicos, manifestando su imposibilidad de hacer entrega del listado de los defensores privados por tratarse de datos personales. En el análisis del asunto, en el caso de estudio, se tiene que el recurrente, en un primer término, se duele de la falta de entrega de los nombres de los abogados defensores que intervinieron dentro de los juicios orales solicitados, en virtud de que el sujeto obligado en su respuesta solo se limitó a indicar si el abogado defensor tenía el carácter de público o privado. Durante la sustanciación del medio de impugnación, el sujeto obligado hizo entrega en copia simple de un listado con los nombres de los defensores públicos que participaron en los juicios orales solicitados, para después puntualizar su imposibilidad jurídica para hacer entrega de los nombres de los defensores privados, pues los mismos constituyen datos personales bajo la salvaguarda de confidencialidad, de conformidad con el artículo 136 del reglamento de la ley de la materia. Bajo esa guisa, los abogados defensores privados, si bien prestan un servicio profesional de asesoría jurídica, el ejercicio de su profesión no involucra recursos públicos. Por consiguiente, no pueden ser considerados servidores públicos, de tal suerte que sus nombres constituyen datos personales al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local. Luego, entonces, de acuerdo a la normatividad aplicable, es claro que para que el sujeto obligado se encuentre en posibilidad de hacer entrega de los nombres de los defensores privados intervinientes en los juicios orales, habría de haber mediado el consentimiento expreso de estos por escrito por un medio de autentificación similar, lo que en la especie no aconteció.
No obstante, la ineludible obligación por parte del sujeto obligado de resguardar la información que contenga datos personales ante la ausencia de beneplácito de sus titulares, dicho deber no lo exime de apegarse a los procedimientos de clasificación de información previstos en la ley, como lo es el artículo 141 del reglamento de la ley, que estipula, artículo 141, texto. En el caso de las solicitudes en las que se ve involucrada información confidencial, el sujeto obligado determinará lo conducente a través de una prueba del daño, así como mediante la ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. La prueba del daño deberá presentarse en un acta, la cual será aprobada por el comité. Con base en lo anterior, este órgano garante advierte que el sujeto obligado es omiso en proporcionar al recurrente el acta emitida por su comité de transparencia en donde se asiente la prueba del daño que contenga la ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, desatendiendo con ello las formalidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sentido de la resolución es que este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, apegándose a los razonamientos que han sido precisados y atendiendo a lo dispuesto de la ley de la materia, entregue el acta emitida por el Comité de Transparencia donde se contenga la prueba del daño, realizando una ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales respecto a la información solicitada por la parte recurrente. Comisionado, ¿algún comentario? No, no tengo. ¿Algún comentario, comisionado? No, pues No habiendo comentarios, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, somete a votación nominal la propuesta del proyecto de resolución expuesta. David Sandoval. A favor. El estudio a favor. Francisco Poste. De acuerdo, comisión presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto del día. Con gusto, comisión presidente. El siguiente punto del orden del día, no existiendo asuntos específicos a tratar, sería el asunto general incorporado durante la presente sesión. Es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del avance correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, 1 financiero, 2 presupuestal y 3 indicadores de gestión. Gracias, secretario. Cedo el uso de la voz a la coordinadora de administración, Irma Cervantes, para que nos exponga este punto. Buenas tardes. En relación al sexto punto del orden del día de asuntos generales sobre la presentación, en su caso discusión y o aprobación del avance correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se exponen los siguientes aspectos: 1. Financiero, 2. Presupuestal, 3. Indicadores de gestión. El primero, aspecto financiero, comprende los estados financieros correspondientes al primer trimestre 2017, los cuales fueron elaborados de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Administración Contable, siendo estos los siguientes: el estado de actividades, estado de situación financiera, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos principalmente. Y conforme a las nuevas disposiciones, también forman parte de este informe los estados financieros de Ley de Disciplina Financiera. Cabe mencionar que el estado de actividades muestra un resultado del ejercicio al cierre de este primer trimestre 2017 de 866.276 pesos. Por otra parte, el estado de situación financiera suma en sus activos y pasivos un monto de 1.781.542 pesos. En relación al segundo punto, presupuestal, el avance presupuestal correspondiente a este primer trimestre 2017 muestra en el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos un presupuesto anual autorizado para dicho ejercicio por un total de 14 millones, el cual se ha ejercido en un importe de 3.056.692,
resultando un presupuesto aún no ejercido para el resto del año de 10.943.308 pesos. En cuanto al tercer punto que es de indicadores de gestión, se presenta un avance correspondiente a las diversas áreas administrativas en un total promedio de 70.84%. Es cuanto. Gracias. Ahora, comentario, comentario. No ha habido comentario, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de punto del día. Como su presidente somete a votación nominal la aprobación del punto expuesto. David Sandoval, a favor. Yo estoy a favor. Francisco Costa va a ir a favor. Cuenta con el señor presidente que se aprobó por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto del orden del día, no existen asuntos generales a tratar adicionales, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno de esta sesión. Adelante, secretario. Muchas gracias. Miembros de este honorable Pleno, me permito rendir el resumen de acuerdos de esta que ha sido la segunda sesión ordinaria de abril de este Pleno. Una vez pasada la lista de asistencia y verificado el quórum legal y realizado la declaración de instalación de la sesión, fue aprobado el orden del día modificado con la inclusión de un asunto general. Asimismo, fueron aprobadas las dos actas de sesión de pleno, que se refería a la primera sesión ordinaria de abril, así como la segunda sesión extraordinaria de este año. Rendido el informe mensual del secretario ejecutivo, fue aprobada la solicitud por parte del comisionado presidente efecto a asistir al Congreso Nacional a rumbo a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los Tribunales Contencioso Administrativo en la ciudad de Querétaro, este 27 y 28 de abril. Asimismo, fueron aprobadas 3 tablas de aplicabilidad y fue aprobado también el informe trimestral del cumplimiento del programa operativo anual, que se refiere al primer trimestre de este ejercicio. Así también fueron aprobados de manera unánime los proyectos de resolución expuestos durante la presente sesión, que corresponden al REP 19-2017 de la ponencia de la comisionada Estudillo, el REP 36-2017 que corresponde a la ponencia del comisionado Sandoval y el REP 44-2017 que corresponde a la ponencia del comisionado presidente. Por último, fue también aprobado lo que fue el avance correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 en su tema financiero, presupuestal e indicadores de gestiones cuanto comisionados. Gracias, secretario. Por favor, haga el conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Secretario Ejecutivo, por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la fecha y hora de la próxima sesión para celebrar la próxima sesión y la clausura de la presente sesión. Se establece fecha y hora para la próxima sesión, si no hay inconveniente, el 4 de mayo. El jueves. Jueves, 4 de mayo de 2017, y siendo las 13 horas con 20 minutos del día 25 de abril, se clausura esta segunda sesión ordinaria de abril de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.